Bueno, ante todo quiero dar gracias a Dios porque este es un tema que me llevó su tiempo prepararlo, pero sin la ayuda de Dios no hubiera podido prepararlo, ¿no? Vamos a ver la fórmula explosiva, ¿sí? El éxito de la iglesia primitiva. ¿Por qué la iglesia primitiva crecía tanto? Y hoy en día parece que la iglesia no crece. Ustedes se acuerdan de Pentecostés, 3.000, Hechos 2, 3.000 bautizados, ¿no? Y el Señor añadía cada día los que iban a ser salvos. Bueno, hoy por ahí capaz que no pasa eso, solamente en las campañas evangelísticas se añaden los que van a ser salvos, ¿no? Imagínense en que cada día a este grupo pequeño llegue nueva y nueva gente. Y después Hechos 4, ¿cuántos se bautizaron? ¿Algunos se acuerdan? 5.000 hombres, ¿no? Y era como que la iglesia estaba explotando y habían llenado, ¿a quién habían llenado con su doctrina? A todo Jerusalén, ¿no? Después empezó la persecución, se desparramaron por Judea, por Samaria, y después fueron hasta lo último la tierra, ¿no? Y también cuando estaban ahí en lo último la tierra, se levantaron unos hombres malos que eran ociosos, hay que tener cuidado con el ocio, siempre hay que estar en actividad, y habían dicho, ¿estos qué hacen con el mundo entero? Trastornan el mundo entero, ¿y cuál era el problema? ¿Y ahora dónde están? Están acá ahora, ¿no? Son peligrosos, ¿no? Ojalá nosotros pudiéramos ser esa calidad de persona, ¿no? Ojalá llenemos toda Jerusalén, toda la villa, ¿no? Toda la iglesia adventista a nivel del país y más allá, ¿no? Con esta doctrina de FAST, de la memorización de la Biblia. Este curso de discipulado, y bueno, por ahí Cristina decía, es un curso de liderazgo. Bueno, está bien, gracias por ponerle más punto, ¿no? Al curso. Entonces, bueno, vamos a ver la fórmula explosiva. Vamos a ver qué era lo que hizo Pablo y su obra. Los que quieren podemos abrir la Biblia en Hechos 19. Vamos a estudiar Hechos 19. Ustedes que no tienen pueden guiarse un poco con el cuadernito. Acá está en castellano, está en inglés. Y acá vamos a llegar a este cuadro que es el... Bueno, Hechos 19:9. Yo más o menos traté de dibujarlo esto para entenderlo. Hechos 19:9. Ahí está todo, la obra de Pablo y el método que Pablo usaba. Hechos 19:9, ¿quién me lo lee? Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Bueno, antes de eso, el 8, yo me pasé. ¿Cuántos de ustedes a propósito leyeron o hicieron este cuadernito? ¿Puedo ver las manos? Más alto, no. Todo abajo para no mandar al compañero al frente. A ver, acá arriba. Este es el Explosion Formula, la fórmula explosiva. Bueno, casi todos. Bueno, 19:8. Sí, por favor. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Bueno, ¿cómo se llama eso? ¿Qué estaba haciendo Pablo? ¿Dónde estaba? Estaba predicando. ¿Y cómo se llama eso normalmente? ¿Una campaña de qué? De evangelismo. ¿Están de acuerdo ahí conmigo? 3 meses. ¡Wow! Hoy en día duran un poco menos, ¿no? Entonces, Pablo estaba haciendo evangelismo. Pero después, ¿qué pasó en el versículo 9? A ver, ¿quién me lo cuenta? Endureciéndose algunos y no creyendo. Bueno, ¿y dónde fue Pablo? Se fue con los discípulos. ¿A dónde? ¿Y dónde se fue? ¿A qué escuela? ¿Y qué hacía? Le paraba, instruía. Discutía. Sí, ¿cada cuánto? Cada día. ¿Por cuánto tiempo? 2 años. ¿Y cómo se llama eso? Entrenamiento. ¿Están de acuerdo? ¿Lo ven o no lo ven? Evangelismo, ¿sí? Más entrenamiento, o sea, en la iglesia había hecho evangelismo por 3 meses, pero después cada día discutiendo, ¿no? ¿Por cuánto? 2 años. Por 2 años. ¿Por qué? Porque justamente en esa escuela, ¿qué les estaban proveyendo? ¿Qué hay ahí con asientos? Un aula, ¿no? ¿Sí? El espacio. ¿Y qué es lo que ocurrió? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por 2 años? ¿Y dónde estaba Pablo por 2 años cada día? ¿Y pero qué fue lo que pasó según el versículo 10? ¿Qué fue? ¿Cuál fue el fruto? Todos de Asia vieron a Pablo.
Pero si Pablo estaba en la escuela, ¿cómo oyeron todos los de Asia? Los que asistían, los discípulos de él. Exactamente, ¿no? Era una escuela y los que se desparramaban iban a otras partes, anunciaban el Evangelio y todo ese continente de Asia fue evangelizado ¿en cuánto tiempo? 2 años. Que es lo que normalmente, o sea, tardan en la iglesia de Gateway en preparar un discípulo que ya, ya está dando estudios bíblicos y ya tiene su grupo pequeño y está entrenando a otros. No hay más que eso, es lo que tardan en armar una nueva iglesia. Como cada 3 años arman una nueva iglesia. Sí, una iglesia de 200 miembros, están creciendo impresionantemente rápido. Eso es en Australia. Y bueno, empezó todo en Éfeso, ¿sí? Y bueno, Dios también hacía milagros, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Me hago claro? Bien, vamos a ir al otro ejemplo, que es el ejemplo de la iglesia primitiva que está en Hechos capítulo 2. Para que vean que básicamente es lo mismo. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Bien, ¿eso cómo se llama? ¿Qué había pasado ahí? Es el primer discurso de Pedro, ¿no? Y se añadieron como 3.000 personas. Pero ¿qué dice el versículo 42? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es la doctrina? En las enseñanzas, ¿no? Eran, o sea, día a día perseveraban siendo, porque no sé si se dan cuenta que era día a día, si ustedes leen los versículos del 43 al 47, El 46, exactamente, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez, o sea, perseveraban en la doctrina, eran adoctrinados, pero ¿cada cuánto? Diariamente. Bueno, acá nos estamos juntando una vez a la semana. Y yo creo que ellos se juntaban, se juntaban cada día. Sí creo que pasaban más que 1 hora y media juntos. Y era un entrenamiento práctico, bíblico, ¿no? No solamente de evangelismo, sino que el evangelismo era apoyado por el entrenamiento. ¿Y dónde se reunían? En las casas. En las casas. En ese momento, como ustedes pueden ver acá en la imagen, Hechos 2:41, en la iglesia fue el primer discurso de Pedro, y en ese momento no tenían una escuela, sino que en las casas, como estamos acá, y tenían el entrenamiento diario, día a día. ¿Y qué era lo que el Señor hacía con el versículo 47? Añadía cada día los que iban a ser salvos. Es decir, en otras palabras, el evangelismo acompañado del entrenamiento de los grupos pequeños producía su fruto, ¿sí? Y después hay algo más que ocurre. ¿A dónde está esto? En Hechos 5:42. Hechos 5:42. ¿Qué era lo que hacían? Se duplicaban, se multiplicaban. Imitaban el ejemplo. A ver, ¿quién me dice? 5:42, que me lo lea. Fácil. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué hacían ahora en el templo y en las casas? Nuevamente tenemos la iglesia y las casas. 2 cosas hacían. Enseñar y predicar. Enseñar y predicar. ¿Lo ven? Predicaban, enseñaban. Todo Jerusalén fue lleno de la doctrina. Ahí vemos a alguien que está siendo perseguido. Se desparramaron por Judea y Samaria y trastornaron al mundo entero. Entonces tenemos acá algo importante. Evangelismo más entrenamiento es igual a crecimiento, pero algo clave. Explosivo. Crecimiento explosivo. Exactamente. O la fórmula explosiva. Si ustedes ven en Mateo 4:23, ¿qué era lo que hacía Jesús? Iba a predicar, enseñar. Predicaba, enseñaba y sanaba, ¿no? Nuevamente, predicar, pero enseñanza. Jesús, si bien predicaba, volcó su vida en un entrenamiento en 12 hombres claves, ¿sí? Y Mateo 28:19, la Gran Comisión, ¿qué nos dice? Tiene 2 facetas la Gran Comisión. Hacer discípulos. Por tanto, ir a hacer discípulos, Bautizándolos
bautizándolos, ir y hacer discípulos. La primera parte, Enseñándoles. bautizándoles. ¿Sí? Y la segunda parte, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí, bueno. Sí, o sea, la segunda parte es enseñanza. La primera es el bautismo, tiene que ver con el evangelismo, pero nos olvidamos que el discípulo tiene una segunda parte que hay que enseñarle a que guarden, ¿sí? A que practiquen, ¿sí? Todas las palabras, todo lo que es la palabra de Dios en su profundidad, ¿no? No creamos que porque hace una campaña de evangelismo la persona ya que, o sea, escuchó lo que dijo el pastor, ya listo, lo masticó, lo digirió y lo puso en práctica. Hay que hacer hincapié una y otra vez en las bases, en los rudimentos del cristianismo, ¿sí? Hasta que esa persona pueda ser nutrida, pueda tener un grupo de amigos, pueda ser sustentada y pueda crecer, que no se cree como, o sea, que no se quede como un bebé espiritual, ¿no? Que crezca, que se haga fuerte hasta que llegue a ser un obrero, ¿no? Primero un discípulo y después un obrero, ¿no? Entonces es muy importante el entrenamiento práctico, ¿no? Y bueno, y también después vamos a ver un ratito más la iglesia de Tesalónica en esta fórmula explosiva, que es otra iglesia que es un ejemplo de cómo Dios, bueno, cómo se utilizó esta fórmula y están los 4 pasos del crecimiento, ¿no? Los 4 pasos. Eso está en 1 de Tesalonicenses 1, versículos 5 al 8, pero un ratito más lo vamos a ver. Bien. ¿Alguien se acuerda más o menos cómo era el gráfico? Que sin abrir el gráfico, ¿cuáles eran las 4 etapas? Empezando la primera, la segunda, la tercera, la cuarta en el crecimiento espiritual. No creyente. Claro, entonces tiene que nacer de nuevo. El bebé espiritual. Discípulo No. y de obrero. Pero hay algo más que discípulo. Discípulo, sí. Discípulo y obrero, sí, muy bien. Y obrero. ¿Sí vamos bien acá? ¿O trabajador? No hay nada de malo con ser un bebé espiritual, ¿no? El problema es cuando pasa el tiempo y seguimos siendo bebés espirituales y no crecemos, ¿no? Bueno, abajo del que es del bebé espiritual, ¿qué habían? Habían 3 ilustraciones. Si nos acordamos de Sí, memoria de eso. sí. El bebé, un pastito. El bebé, un pastito, que es la semilla que está brotando, ¿y qué más? Y un cuadradito. Un cuadradito que son los fundamentos, ¿no? Que los fundamentos, el cimiento de la iglesia, o sea, como si fuera una casa, ¿no? Después, ¿qué es lo que sigue? Abajo del discípulo. Un árbol. Un árbol, que es el fruto de la semilla, ¿qué más? Un hombre ya adulto. Un hombre adulto, a la estatura de Cristo, completo, y una casa, ¿no? Y después más arriba, ¿qué tenemos? Varios árboles, varios hombres, varias casas, ¿no? Arriba del no creyente, ¿qué tenemos? Una cruz, ¿no? Ahí está lo que necesita cada creyente en su diferente etapa. Arriba del bebé, ¿qué tenemos? Una mamadera. Arriba del discípulo, ¿qué tenemos? Unas pesas. Y arriba el obrero, los anteojos para tener la visión de Dios, ¿no? Las pesas para entrenar. Bueno, abajo del todo, o sea, en el primer cuadro, ¿qué tenemos? ¿Alguien se acuerda las 4 etapas que tienen que pasar? Escuchar, recibir, ¿qué más? Practicar o vivir, me gusta más esa palabra, si la pueden poner ahí. Y el otro punto, compartir. Arriba, si se escucha, ¿qué tendría que haber arriba del todo? La responsabilidad de la iglesia. Esta es la responsabilidad de la persona individual. Evangelismo, después que le sigue. Afirmar o confirmar. El otro, exhortar, que eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y exhortándonos unos a otros, ahí tienen la primera hojita, que está ampliada la idea, les hice un resumen de lo que vimos. Ayudando al otro espiritualmente, a que crezca espiritualmente. Y ahora lo que vamos a ver un ratito más, es que crezca espiritualmente y fortalecerlo, especialmente en esos momentos difíciles de la prueba. ¿Sí? Que la vida cristiana, o sea, tiene pruebas. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, ¿no? Hechos 16, 22. ¿Sí? Confirmando el ánimo de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Bueno, y lo último, ¿cuál era la última palabra que está hacia arriba? Preparar. O entrenar o equipment, equipar, ¿no? ¿Sí?
¿Bien? ¿Bien hasta acá? Bien. Bueno. A ver. Bueno, ahí tenemos el no creyente. Vamos a ir a 1 Pedro 1:23, que hay que ser, o sea, cuál es la clave para pasar del no creyente a un bebé espiritual. Y 1 Pedro 1:23 es uno de mis versículos favoritos, siendo renacidos, volvemos a nacer no de simiente corruptible, sino de incorruptible, pero ¿por qué? Por la palabra de Dios, ¿sí? Que vive y permanece para siempre. ¿Cómo un no creyente llega a ser un bebé espiritual? A través de la palabra. A través de la palabra de Dios. ¿Y cómo llega un bebé espiritual a ser un discípulo? ¿Ahí se entiende o no se entiende? ¿Sí? Es la palabra de Dios lo que nos hace nacer. Igual, en realidad tenemos que nacer cada día de la palabra de Dios, ¿no? Por eso la importancia de dedicarle un buen tiempo a cada día y escuchar la voz de Dios, que personalmente me está hablando cada día. Bueno, vamos al bebé espiritual. 1 Pedro 2:2, ¿qué nos dice? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Bueno. Hay que alimentarse. Bueno, entonces, exactamente. La versión en inglés dice la leche pura, si no me equivoco, o la leche no adulterada de la palabra de Dios. Nuevamente dice, es como que en todas estas etapas vamos a ver que la palabra de Dios es esencial, ¿no? En esto, en cuanto al crecimiento, ¿no? Y me gusta porque usa la palabra, ¿qué es para que un bebé nazca a un discípulo? ¿Cómo necesita la palabra? ¿Cómo tiene que ser? No adulterada o la leche pura, ¿no? Bueno, es importante, o sea, si nosotros queremos crecer espiritualmente, tenemos que apuntar a las cosas puras, a la palabra pura, a la palabra tal cual está escrita, ¿no? Y tendríamos que desear, dice, desarrollar un gusto por lo puro, ¿no? Por las cosas bien espirituales. Justo ayer me encontré un chico que estaba estudiando teología y estaba yendo en el templo a conseguir el videito del discipulado de paso de ese videito de fast. ¿Ah, sí? Me nos robaron el videito ayer en la semana de oración. Sí, porque están las presentaciones de paz. Pero bueno, no hay problema. Pero ustedes vieron el videito, lo tengo ahí, lo voy a subir a la página de Paz. Cuando, o sea, es como que, ¿qué sucedería sin el mundo? Y es como que en el corazón, se prende en el corazón, hay un cambio, hay una transformación en esa persona, ¿no? Y ahí, o sea, es como que son, como decía el pastor, expulsados, eyectados, ¿no? Y se propaga la palabra por todo el mundo, ¿no? Pero el cambio primero ocurre en el corazón, y eso quiero, o sea, hacer hincapié. El curso de FAS, o el curso de entrenamiento, o el curso de discipulado, o de liderazgo, simplemente habilitan, les damos las herramientas para que habilitar al Espíritu Santo para que actúe en el corazón de ustedes y haga la transformación, ¿no? Para que se puedan convertir en lo que era Esteban, Hechos 6:10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba, ¿no? A ese punto tendríamos que llegar, que la gente no pueda resistir la sabiduría que nos da Dios y el espíritu, el poder, la fuerza, ¿no? Estaba tan lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y para que se cumpla lo que dice, nuevamente, hablando del corazón, de la obra que el Espíritu Santo va a hacer en el corazón, Salmo 51, 10 al 13. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, ¿qué pasará? Enseñaré, cuando teniendo esa experiencia, que es lo que uno quiere que cada uno de nosotros tengamos cada día más y más. Entonces enseñaré a los transgresores sus caminos, ¿sí? Y los pecadores se convertirán a ti, ¿no? La conversión de la otra persona es básico, ¿no? No simplemente el bautismo, porque por ahí hay una campaña de evangelismo excelente. Tengo igual unas tablas, pero no las traje acá. Pero después, o sea, como ese miembro se va al año, o sea, lo bueno que tiene FAST y que lo están combinando con el entrenamiento es el éxito y justamente lo que está pasando en la iglesia de Melbourne, en Australia, que tienen un 90% de retención de los miembros nuevos. Y entonces eso es lo que uno quiere con los grupos pequeños, ¿no? Entrenar, hacer discípulos, nuevos discípulos, y retener a ese miembro nuevo y que esos discípulos se dupliquen, ¿sí? ¿Vamos hasta acá bien?
Entonces, qué importante es la palabra pura. Me encontraba a este chico que está estudiando teología y me dice, bueno, me estoy yendo de este lugar porque hay otro concierto y este concierto de música es un poco light. Quería cosas más genuinas, ¿no? Quería cosas más espirituales. Por ahí hay 2 actividades en la iglesia y por ahí pasa mucho con la música o con otras cosas y después o sea, hay que empezar a desarrollar las papilas gustativas si queremos crecer espiritualmente por las cosas más espirituales. Pueden haber 2 sermones, pero puede haber un sermón un poquito más light y otro sermón más fuerte. De paso, Roy, gracias por tu sermón, te lo tengo en la página de Fast, que no sé si lo viste, y hablé justo en la presentación cuando hago la introducción de Fast. Está cortado ahí porque es un sermón con fuerza, es un sermón espiritual, es un sermón que dice las cosas claras, ¿no? Sin rodeos. Y hoy necesitamos, o sea, de esos sermones, ¿no? Que por ahí nos están mimando mucho o es el mismo mensaje de la cruz, pero vamos a ver que el mensaje de la cruz simplemente está bien, es encantador, es re lindo, pero, o sea, ya después se necesita un poco más de leche y después un alimento más sólido que simplemente el amor de Jesús, ¿no? Sí, Eric. Sí, también uno también tiene que ser firme en lo que cree, porque también hay otro versículo que dice, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. ¿Sí? Y por ejemplo, volviendo al ejemplo que vos mencionaste de la música, viste que muchos de nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal hacer en un servicio de adoración. Qué sé yo, por ejemplo, gracias a Dios hay gente que se despierta de ese asunto y no le gusta cuando se tocan tambores así en la iglesia. O sea, desarrollan las papilas gustativas, pero también corremos el peligro de por qué sé yo, querer caerlo bien a la gente, aunque sabemos que algo está mal, lo seguimos haciendo. Bueno, esos son los riesgos. Sí. Bueno, bien. Bueno el punto. Bueno, vamos a ir al discípulo. Juan 8, 31, 32. En realidad es del 32 al 37. Pero, ¿quién me lo quiere leer? Juan 8, 31. ¿O quién me quiere dar el principio bíblico? ¿Qué es lo que pasa, no? Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Bueno, muy bien. ¿Qué era lo que pasaba? Dice, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Para ser discípulo, ¿qué hay que hacer? Permanecer en la palabra. ¿Cuál era el contexto? ¿Qué había pasado acá? ¿A quién estaba hablando Jesús? ¿Alguien leyó al 38? Los judíos. A los judíos, a los judíos. ¿Qué querían hacer a los judíos? Notar. Exactamente, ¿no? Ser discípulo es ser un aprendiz, ¿no? Es como ser un alumno, ¿no? Un estudiante. ¿Y cuál era el principio? ¿Qué era lo que tenían que hacer? Para ser discípulo, ¿qué hay que hacer con la palabra? Hay que Incorporarla. permanecer. ¿Y qué era lo que no estaban haciendo los judíos? Permaneciendo en la palabra. Y específicamente, o sea, en forma práctica, ¿alguien me pudo relacionar ese permanecer en la palabra en el contexto y explicármelo dentro del contexto en estos versículos hasta el 38? ¿Qué es permanecer en la palabra o a qué se estaba refiriendo un poco más? Conocer, puede ser. Sí, pero algo más. ¿Qué era lo que estaban tratando? Les daba libertad. Sí, obviamente, pero ¿qué era lo que pasaba? Se te dan de la misericordia. Bueno, Vivir la palabra. bueno, sí estamos todos muy cerca, pero quiero que me contesten con la palabra de Dios. Que acá hay un principio importante para ser discípulo. Los judíos rechazar a Jesús como el pan de la vida. Bueno, pero exactamente, sí. Hay una cosa, Romanos 6:16 dice, no sabéis que si sometéis a alguien para obedecerle sois esclavo a quien obedecéis. O sea, ¿qué es lo que pasa? También hay una cita de Elena White que dice que cuando el carácter de Dios se ha reproducido verdaderamente en su pueblo, entonces vendrá Jesús para reclamarlo a ese pueblo como suyo. Bueno, Entonces, la ley que dice, pertenecemos a quien obedecemos. O sea, en este caso, ellos decían que eran de Dios, pero estaban obedeciendo al enemigo. Entonces, ¿quién era? Del enemigo. Y después sigue acá, vosotros sois hijos de vuestro padre, el que te dije. está bien. Bueno, el versículo 37 nos da. Él reflejaba al Padre y ellos reflejaban lo que oían del Bueno. Padre. El versículo 37 nos da el principio. ¿Ellos qué querían hacer? ¿Y cuál era el problema? ¿Qué era lo que no hallaba cabida en ellos? Para ser discípulos tenemos que permanecer en la palabra y la palabra de Dios tiene que hallar cabida en nosotros, ¿no? No sé cómo anduvo esta semana
¿Cómo anduvieron con la palabra de Dios? Esta semana yo fui confrontado a través de la palabra de Dios para abandonar cosas y que la palabra tenga cabida en mí, ¿sí? Y eso fue wow, ¿no? A medida que nosotros crecemos espiritualmente y somos discípulos, la palabra de Dios nos va a pedir que renunciemos a más y más cosas, ¿no? La palabra de Dios va a tener poder, ¿no? Y justamente quizás sean esas cosas que no nos gustan dejar, las que más necesitamos, bueno, son las que más necesitamos dejar, ¿no? La vida del discípulo tiene un costo, ¿no? Requiere sacrificio, requiere fidelidad, requiere energía, requiere constancia, requiere compromiso, ¿no? Eso es ser discípulo, ¿no? Y dejándole todo, le siguieron, pero después a medida que vamos caminando, la palabra va a tener que tener más y más cabida en nosotros, ¿sí? También eso está en la lección con respecto a cuando encontró ese tesoro, que fue y vendió todo para comprar ese campo porque había un tesoro. Hubo que hacer una entrega, tuvo que vender lo que tenía, no es que lo consiguió fácilmente. Exactamente, hay un costo, ¿no? Igual por estar en paz tienen un costo, ¿no? De sacrificio, de compromiso. Si ustedes, exactamente, si ustedes valoran esto como lo más lindo, lo más hermoso, vale la pena, o sea, pagar el costo, porque el costo no es nada en comparación con el gran tesoro que hay ahí, ¿no? Y si ustedes valoran el costo, se van a comprometer 100%. Pero si no se valora, y hoy en día es como que compromiso es medio raro, ¿no? Hasta en el mismo mundo nadie se quiere comprometer, sí. O sea, convivimos pero no nos casamos. Hasta por ahí, o sea, dentro del mismo ambiente adventista. Sí, o sea, no somos novios pero los pasamos bien. Tampoco se comprometen, ¿no? O sea, no se juegan. ¿Qué es eso? O sea, nada que ver con nada, ¿no? ¿Sí? ¿Me hago cargo hasta acá? Segunda de Timoteo 2:15. Vamos a ver el trabajador. Disculpame, si vos estás siguiendo esto, No, yo estoy siguiendo, es un resumen de eso. ahí dónde estamos en el resumen. Sí, porque yo tenía que buscar. Estoy en el discípulo. Las etapas del crecimiento. Acá. Ah, bueno, dale. Porque esto es algo diferente, no es como las lecciones de siempre. Ah, claro, pero no estamos sentados en la página, entonces yo buscaba por todo el No, no, proyecto, no. porque voy anotando lo que vos decís, pero ¿dónde lo voy a anotar? Está bien, igual va a estar grabado para que, esta es la idea, o sea, que vean, el que quiera repasar el tema, está en MP3, esa es la idea, ¿no? Sí, ahora me ubiqué, gracias. Yo igual puse todos versiculitos bíblicos, este es mi resumen. Acá tengo todo el resumen en una hoja y ya sé dónde estoy y a dónde voy y qué versículos usar, ¿no? Ahora, 2 Timoteo 2:15. Y me encanta, este versículo, que es ser un trabajador. Por la idea es que vamos a ir descubriendo dónde estamos nosotros. Eso quiero que se lleven esta mañana. Si somos bebés, si somos discípulos o si somos trabajadores. Y a dónde Dios quiere que lleguemos. Sí. ¿2:15? Sí. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Muy bien, ¿no? Un obrero no tiene que haber, un obrero de Dios, un trabajador, ¿sí? No tiene de qué avergonzarse si qué es lo que hace, qué es no avergonzarse. ¿Cómo se podría avergonzar y cómo no se podría avergonzar? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es la cláusula? Avergonzarse si no usa bien la palabra de Dios. ¿Y qué es usar bien o mal la palabra de verdad, según el contexto? A ver cómo anduvieron investigando. Procura diligentemente, ¿no? O con diligencia. Un obrero aprobado, ¿no? Que sea aprobado por Dios, ¿sí? ¿Qué es usar bien la palabra de Dios? Acá en versículo 16 está la clave. Más evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Muy bien, Ser ¿no? con el Evangelio light. Y el versículo 14, ¿qué nos dice? Recuérdales esto exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Entonces, ¿cómo tenían que predicar? ¿Cómo tenían que usar la palabra de verdad? Como que quería que eviten sus propias palabras, sus propios pensamientos, sino todo basado en la palabra de Dios, que es la fuente segura. Que esas palabras que están usando los edifique a las personas, no hagan que quieran apartar. Que no contiendan sobre palabras. Guarda, ¿qué es no contender? Que no peleen.
¿no? Que no discutan, que no, o sea, que no haya riña, ¿no? El versículo 23, o sea, es como que nos amplía más, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, wow, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él, ¿no? Entonces, ¿cómo debe ser el siervo de Dios? Buscarroña, Pedro Choco, debe ser amable, apto para enseñar, sufrido, manso. Cuando uno recién entra a la iglesia, por ahí, o sea, quiere convencer a los otros de la enseñanza, de la doctrina, y por ahí, o sea, ganamos una discusión, pero perdemos un alma, ¿no? Entonces, una cualidad, o quizás la cualidad más destacada de un obrero o un trabajador, es el tacto, ¿sí? Por ahí pensamos que nuestra obra es dar el mensaje, pero quizás eso es verdad, pero es transmitir el mensaje, es tratar bien a la otra persona y que la otra persona diga, wow, cómo me trata esta persona, cómo me gusta esta persona, cómo me trata. Después de hablar con esta persona, yo soy diferente, o sea, me llega al corazón a esta persona, produce y llegar a producir una transformación en el trato que tenemos con las otras personas, hacerle de tal manera tanto bien, ¿sí?, como uno la trata, que pueda generar un impacto en la vida de la otra persona. Y de eso se trata, o sea, el Evangelio, yo creo, ¿no? Que más que, o sea, compartir una teoría, es que la otra persona pueda llegar a experimentarnos a nosotros, a sentirnos como algo diferentes, ¿no? A vivirnos como algo diferentes, ¿sí? Bueno, esto cambia totalmente el concepto de predicación del Evangelio, yo sé, ¿no? Pero miren si empezamos a poner en práctica esto, ¿no? Ya sea entre nosotros como hermanos, pero también con las personas que no son adventistas, ¿no? Que esas personas, o sea, se lleven nuestro cariño, nuestro amor, y que se lleven una impresión muy, pero muy favorable. ¿Sí? Bien. Vamos entonces, ahí abajo. Entonces, siempre la palabra de Dios es fundamental en estas 4 etapas. En el no creyente, que la palabra de Dios es la que lo hace renacer. En el bebé espiritual, que es la palabra pura, ¿sí?, la leche espiritual no adulterada, de la palabra de Dios, como dice la versión inglesa, que agrega la palabra de Dios. En el discípulo, que la palabra tienen que permanecer en la palabra, tienen que continuar en la palabra, pero de tal forma que la palabra sea aceptada, ¿no?, que haya cabida en ellos, y en el trabajador, que usa bien la palabra de verdad, o sea, que la usa con tacto, ¿no? ¿Sí? Como decía el contexto. Bien, el bebé espiritual, esto se puede ejemplificar con 3 cosas. Con un bebé recién nacido, porque eso necesita leche, ¿sí?, siendo renacidos, me gustaría poner un bebé bien bonito ahí, y no de simiente corruptible, sino de incorruptible, o sea, la semilla de la palabra de Dios, ¿no? Se planta una semilla, es la simiente, ¿sí? Sí, Eric. También una cosa, hay que analizar a la otra persona y ver en qué etapa del crecimiento está. Bueno, eso vamos a... Sí, sí, porque, qué sé yo, uno, por ejemplo, piensa, bueno, esta persona tiene años en la iglesia, entonces va a escuchar verdades más complejas y todo el asunto, y no, resulta que fue un bebé durante más de 15 años. ¿Entendés? Exactamente. Después vamos a ver arriba del cuadrito cuál es la verdad que tiene que utilizar cada persona en su etapa, ¿no? Porque, o sea, por ahí es como que le estás dando mucha luz y es como una persona que estuvo en una caverna mucho tiempo, o sea, vos lo encandilás con tanta luz, ¿no? Por eso hoy en día por ahí hay tanto rechazo, porque todavía son bebés, y mismo Pablo dijo, no, ustedes no pueden, o sea, recibir alimento sólido porque son bebés. Entonces vamos de vuelta a los primeros rudimentos, al ABC, y cuando ya sean más grandes, y es como que los saturan, ¿no? Ay, bebé, ay, no puedo, no. Estas verdades son, como me pasaba justamente con una paciente de esta semana, que su enfermedad había sido por el enojo. Y yo le mencioné, le empecé a citar un montón de versículos, le escribí, estos versículos son para el enojo. Y bueno, ahí está la receta, Y cuando llegué a 2 de Timoteo 2:22 al 24, dijo, no, pero esto es muy mucho. Bueno, todavía era bebé, ¿no?
Pero bueno, uno igual le tiene que decir la verdad y le tiene que dar una fórmula como para decir, bueno, empezá a memorizar esos versículos que se internalicen, empezá a reclamar estos versículos hasta que se te hagan carne y puedas tener la victoria sobre el enojo y bueno, ahí se va a revertir la enfermedad, ¿no? Pero es verdad, o sea, hay etapas que por ahí es mucha luz para las personas, ¿no? Bien, eso es un ladrillo. ¿Qué significa ladrillo? Cimiento, la base. Primera de Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿no? Bien, vamos a ver, entonces de un bebé, ¿qué es lo que tenemos? Un hombre adulto, como dice Efesios 4:13, ¿sí? ¿Quién me lo cree leer? Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Muy bien, ¿no? Llegar a tener la plenitud, la medida. Ya no tengo la medida de un bebé, ¿no? Ahora tengo la medida de Jesús, un varón perfecto, un varón que refleja, ¿sí? Un varón que tiene la mente de Cristo, que sale al mundo a predicar, que tiene buenas relaciones interpersonales, ¿sí? Efesios 4:13, a decir algo más. ¿Y qué era lo que hacía este varón perfecto? ¿A quién conocía? Cristo. ¿Y qué es conocer a Dios? ¿Cómo se lo conoce a Dios? Eso lo he dicho. Este varón perfecto, ¿qué es? El discípulo, ¿cómo conoce a Dios? En forma práctica, en forma experimental, ¿no? Testifica de lo que ha visto, lo que ha oído, de esa experiencia con la palabra de Dios, de esa experiencia con Jesús. Tiene cosas para contar, milagros que pasaron. Bueno, después está la relación de Juan 1:1 con 1 Juan 1:1, ¿no? Lo que era del principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. El versículo 3 dice, eso os anunciamos, ¿no? O sea, es la experiencia con el verbo de vida o con la palabra, con el logos, ¿no? Eso era lo que anunciaban. Entonces, esa experiencia es la que nosotros deberíamos de anunciar al mundo, es la experiencia con la palabra de Dios, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Sí. Me acuerdo que el pastor en la semana de oración, habló de esto varias veces, pero especialmente uno de los días, y él decía, a veces los líderes pretenden que los miembros de iglesia hagan esto, testifiquen, pero en realidad terminan quizás si lo hacen, porque a veces muchas ganas no tienen porque falta este crecimiento. Vamos a llegar a eso un rato más, buenísimo. Sí, dale. Sí. Bueno, y terminamos dando doctrinas solamente o dogmas o lo que sea, porque nos falta esta experiencia, porque cuando vos te transformás, cuando vos tenés paz, cuando vos ahora estás, no te tiene que mandar nadie a hacerlo. Querés hacerlo, por eso Elena dice, todo verdadero discípulo nace como misionero. Pero bueno, a veces forzamos porque hay que llevar el evangelio, pero lógico, tenemos quizás mucha gente en mi iglesia que ni siquiera nació de nuevo. Está porque, bueno, mi mamá, mi abuelo, y por ahí si nació de nuevo, quizás quedó como bebé espiritual. Entonces hay cosas que todavía no experimentó, no entiende vivencialmente. Sí, esa es la idea. Sí, totalmente. Pero no somos salvos por doctrina. Porque, o sea, 1 Tesalonicenses 2:5, si no me acuerdo, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron qué cosa a la verdad. No recibieron el amor a la verdad, ¿no? Para ser salvos. O sea, los que van a ser engañados en el tiempo del fin, no dice por cuanto no conocían la verdad, por cuanto no amaron esta verdad, por cuanto no amaron, o sea, los libros de Espíritu de Profecía y en el fondo no habían aprendido a amar a Dios, ¿no? Porque no habían contemplado, ¿no? Porque el amor despierta amor. Entonces, nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Hoy en día, o sea, pensamos que predicar el Evangelio es dar un conocimiento intelectual de 28 doctrinas, cuando en realidad predicar el Evangelio es transformar vidas, ¿sí? Ayudar a que otras vidas sean transformadas, ponerlas a esa vida con las herramientas para que el Espíritu Santo siga actuando en esas vidas. Shortcuts, circuits, ¿cómo es la frase en inglés? me la sé más en inglés que... circuits sí, los caminos cortos, ¿qué es lo que producen? Hay una frase acá, producen cortocircuitos. Querer que un bebé vaya a dar estudios bíblicos cuando es bebé
está produciendo cortocircuito en lo que es la predicación del Evangelio, ¿no? Porque, o sea, no va a tener la misma influencia, el mismo impacto una persona que vive el Evangelio, que experimenta a Dios, para ayudar a otra persona que está en una casa, que la persona que simplemente conoce una teoría, una teología de la palabra de Dios, ¿no? El impacto no va a ser lo mismo. ¿Sí? Hay una cosa, viste, que uno a veces descuida la predicación del Evangelio, pero por la misma razón un pibe acá no es consciente del esfuerzo de sus padres, por inconsciente. ¿Qué es lo que pasa? Acá es muy fácil desarrollar el egoísmo para un alumno. ¿Por qué? Porque vivís en un lugar donde te dan y no recibís, y no das, vos no das nada. ¿Viste? Recibes mucho, recibís de tus padres, que es lo quizás de la institución, todo el asunto, ¿viste? Y es muy fácil centrarse en uno mismo, ¿viste? Pero ¿qué es lo que pasa? Uno tiene que agarrar y tomar conciencia del mensaje que lleva. Porque no es que otra cosa, estamos llamados, como dijo el mundo, no a predicar la inviación de doctrinas, sino a salvar vidas. Salvarlas del lago de fuego y azufre. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Saben por qué ocurrió la Primera Guerra Mundial? ¿Por qué ocurrió, qué sé yo, lo que ahora pasó en Nigeria? ¿Saben lo que pasó en Nigeria? Secuestraron a 256 estudiantes y pobrecitas le hicieron cosas que no voy a mencionar acá. Entonces, ¿por qué pasan todas esas cosas? Por culpa nuestra, por culpa del pueblo de Dios que no está predicando el Evangelio. Porque si nosotros creyéramos el mensaje de todo el asunto, ya estaríamos predicando y el mundo ya estaría lleno. Pero Dios, ¿qué es lo que pasa? Tiene que retardar su venida. ¿Por qué? Porque Jesús no puede venir cuando Él quiera. Porque uno, por ejemplo, cuando uno va a cosechar, qué sé yo, las uvas, ¿cuánto tienen las uvas acá? Cuando están. Es lindo comérselas cuando están todas chiquititas y verdes. Saben horrible, ¿no? ¿Viste? Pero cuando están todas rojas, así, bien, para que poco más se sale el jugo. Ahí sí es lindo comerlas. Lo mismo, que tiene que llegar a un punto en que el mundo esté maduro con el mensaje como para que Jesús pueda venir. Ya está maduro. Sí, ya está maduro. Entonces, un rato más vamos a ver qué es lo que dijo Jesús. ¿Viste? Nosotros pedimos, Señor, danos armas, Señor, danos armas. Pero esa no es la oración que Jesús nos dijo que hagamos. Al que viene obreros, o sea. Obreros preparados, ¿no? Eso es la necesidad de la obra, la necesidad de este tiempo, que no hay obreros, Claro, ¿qué es lo que pasa? que no hay trabajadores. El punto es que va a haber, la humanidad va a agarrar y va a decir, necesitamos ayuda de lo alto, porque si no estamos al horno. ¿Viste? Y entonces ahí tenemos que pan, Cristo viene pronto. Pan consagrado. Pero como decía el pastor ayer, haceme un obrero. Yo no en Bueno. obreros. Muchas veces Dios quiere que nosotros contestemos nuestras propias oraciones, ¿no? Como dice Cash Luna en uno de sus videos que habla de esto. Bien, entonces, conocer al Hijo de Dios, experimentar al Hijo de Dios, pero también conocerlo cuando vemos 1 Juan 2:15, 3:6, 4:7 y 20, ¿sí? Dice que conocer a Dios es... entra Jesús en el corazón, el mundo sale, el pecado sale, las relaciones interpersonales mejoran, ¿no? Me llevo bien con la gente. Como uno puede decir a alguien que ama a Dios pero aborrece a su hermano, ¿no? Hay amor genuino, hay interés genuino por la otra persona y ahí vemos un poco que es amor, ¿no? Y justamente contrario, o sea, un discípulo tiene buenas relaciones interpersonales con las otras personas. Un bebé, dice, Pablo compara en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3, lo voy a mencionar nomás, si quieren lo buscan, ¿no? Hace un contraste entre lo que es un hombre carnal y espiritual. El carnal tiene tres cosas: celos, contiendas o peleas o disensiones. Si hay alguien que todavía tiene celos, está celoso, bueno, Osvaldo, vos tenés una buena posición en la iglesia, o tenés una vida social más abundante de mí, o que yo, o tenés una mejor posición económica, o tenés un título que yo no tengo, o qué sé yo, no sé, estás casado, yo estoy soltero, puede ser así, ¿no? Si hay celos, ¿sí? Si hay celos en la vida espiritual de alguien, o en la vida de alguien, todavía es un bebé espiritual. Si hay contiendas, si hay ira, si hay enojo, si hay peleas, todavía es un bebé espiritual según este versículo, ¿no? En contraste con el otro que conoce a Dios
y no aborrece a su hermano, o sea, está dispuesto a dar su vida, a sacrificarse por el hermano, ¿sí? Y en contraste con el trabajador que habíamos visto en 2 Timoteo 2, 22 al 24, ¿sí? Que usaba bien la palabra de verdad, y eso de usar bien la palabra de Dios, de verdad, es apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrige a los que se oponen, ¿sí? Todo eso, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces eso es muy importante, ¿no? ¿Qué es ser espiritual y qué es ser carnal? Bien, después tenemos el árbol, ¿sí? A la palabra de Dios compara al hombre con un árbol en Salmos capítulo 1 versículo al 3, ¿sí? Será como árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no hay, y todo lo que hace prosperará. Y el fruto de ese árbol es el fruto de ¿qué? Gálatas 5, 22, 23. Es el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz. Ese es el fruto que tiene que tener un discípulo, ¿sí? Y después tenemos la casa, ¿sí? Eso está en 1 Pedro 2.5, no lo vamos a leer, que se lo compara con una casa al discípulo. Y esa casa, que es... Bueno, a ver, ¿quién me lo lee? 1 Pedro 2.5, que vamos a sacar una lección rapidito. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es una casa espiritual, y si es una casa espiritual, ¿quién vive? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, y bueno, si está el Espíritu Santo, vamos a tener el fruto del Espíritu Santo como en ese árbol, ¿no? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? No solamente lo que comamos, cada acción que hagamos o dejemos de hacer habilita a Dios, al Espíritu Santo para vivir en nosotros. ¿Apagamos al Espíritu o no lo apagamos? Cada pensamiento que tengamos, un rato más vamos a tocar un poco los pensamientos, ¿no? ¿Sí? Eso es ser discípulo, así que cuidado, ¿no? Bueno, vamos al trabajador. El trabajador simplemente, o sea, se multiplica. ¿Sí? Ahora hay un grupo de trabajadores, ahora hay como una viña de árboles, y hay producción. En esa casa es como que se manufacturan los diferentes, de una semilla, o sea, de un árbol sale fruto, y de ese fruto varias semillas, y bueno, y crecen, o sea, se plantan y hay diferentes árboles, y de esa casa es como que es una casa que produce, qué sé yo, se pueden hacer, o sea, no sé, los vidrios, las aberturas, el cemento, los ladrillos, etcétera, y después hay un edificio. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. No la puedes en su momento, era no volver a recordar. Hay una cita de Elena que dice que en cada ciudad debería haber una escuela de misión. Bueno. Que cada iglesia debería ser. Sí, ella dice en cada ciudad, no puede, supongo que en la misma iglesia. Entonces que esto estuviera ahí, como se vive, se podría hacer todos los días quizás, porque me quedé pensando en esto de que era todos los días en la época, ¿no? Ojalá que les guste tanto a este grupo pequeño, que no digamos menos tiempo, sino queremos más, o sea, nos gusta hablar de la palabra de Dios, lo estamos pasando bien entre amigos, queremos ser más amigos, queremos crecer. Porque en la escuela de los profetas es interesante hacer y con competencia, que es un saber hacer y una transformación del ser, justamente porque se vivía junto, el profeta vivía con los alumnos, ¿no? Es otro para nosotros tenemos otra escuela distinta, más de intelectual. Bueno, eso los profetas, pero viste lo que decía Pablo, eran todos los días se juntaban en las casas. O sea, es otro paradigma distinto. Y ahí surgían muchas cosas, se ponían prácticas muchas cosas que vienen con la convivencia. No solo analizando los versículos, ¿qué te pasó? Y no sabés, y bueno, ¿y cómo se podría mejorar? Y ayúdenme, porque yo no sé cómo resolver. Todo eso era por eso todos los días, ¿no? Exactamente. Porque acá es como que igual nos reunimos acá una vez a la semana, pero después cada uno está haciendo la suya durante la semana. Es como que lo más importante no es lo que pasa acá cuando nos reunimos, sino lo que pasa cuando no estamos reunidos, cómo nos preocupamos o qué hacemos por los otros, ¿no? Es lo que pasa, es esa amistad que tenemos fuera del paz. Y bueno, Jesús, ¿cuánto tiempo pasaba con los discípulos? 3 años y medio, día a día. No solamente, o sea, les había dado las instrucciones, que día a día, o sea, los estaba monitoreando. Este es el Master Plan, es la estrategia maestra de Jesús, que es un libro que igual nos exigieron en FAST.
que había que leerlo, había que aprenderlo todo. Y dice que constantemente Jesús estaba monitoreando a los discípulos. A ver qué estaban haciendo. Bueno, esto no se hace así, esto se hace así. Pero eso, o sea, era una vivencia día a día. Y un poco estas escuelas de los profetas de Estados Unidos, estos centros de salud, es día a día. Y eso es lo que se trata, darle un entrenamiento para que sean exitosos espiritualmente. Por ahí hice la asociación. El MMX, si se pudiera hacer así, es mejor. O sea, donde se nos enseñan, bueno, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas muy buenas. Se le da el mensaje de los 3 ángeles, lo de la vestimenta, courtship, que es, o sea, noviazgo, bueno, un montón de cosas. Porque al enseñar todas esas cosas y ponerlas en práctica, ahí se ayuda también al crecimiento en el discipulado, porque hay que ser mucha entrega y más allá del intelectual, tomar decisiones vivenciales cada día. Entonces, exactamente. Y ver qué es la otra persona, cómo se comporta, ¿no? Pablo dijo, ¿ustedes quieren ver a los macedonios, ¿ustedes quieren ver una iglesia modelo? Vayan a Tesalónica. No, es tan buena esta iglesia que yo no tengo que ni abrir la boca ni predicar ni una sola palabra. ¿Ustedes quieren ver qué es cristianismo práctico? Vayan allá. Y así tendría que ser nuestra vida. ¿Ustedes quieren, ver, cómo es un cristiano verdadero? Vayan a vivir con Cristina. Digo yo, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Bueno, estamos todos en la lucha, ¿no? Pero Elías no era que... Elías o Eliseo. Elías no era que iba a predicar y después se llevaba a alguien para que viva con él y ahí lo entrenaba. Enoc era, sí, Enoc, exactamente. Predicaban en la ciudad y se lo llevaba al campo. Y Juan el Bautista también se decía que la gente venía a verlo, porque es interesante, ¿quién quería ir al desierto? Pero ahí se quedaban con él, interesante. Sí. Acá cuando dice, después del plan maestro, dice una mirada honesta, ¿sí? Que nombra Servicio Cristiano, página 75. Dice, la mayor ayuda que puede darse a nuestro pueblo consiste en enseñarle a trabajar para Dios. Muchos trabajarían con gusto si se le enseñara cómo empezar. Necesita ser instruidos y alentados. Cada iglesia debe ser una escuela práctica para obreros cristianos. Esa es la más fuerte, ¿no? Cada iglesia. Training Center, ¿no? Si se puede hacer un centro de salud o una escuela de los profetas, como hay en Estados Unidos, o sea que lo único que te ayudan es, te ayudan a cómo hacer para que el Espíritu Santo te dan unas claves para que vivan su plenitud, bien. Pero si no, cada iglesia. Esto es una pequeña iglesia, ¿no? Bien, seguimos. Gracias por el aporte, muy bueno, siempre hablamos algo. Bueno, vamos a ver qué es lo que necesita cada uno. El no creyente, ¿qué es lo que necesita? La cruz, ¿no? Si ustedes van a 1 Corintios 1:18, ahí nos dice, qué es lo que necesita. Para el hombre carnal las cosas, la cruz es locura, pero para el hombre espiritual es poder de Dios, ¿no? Entonces, la persona que no es cristiana necesita escuchar el Jesús de la cruz, como los musulmanes, la verdad del Evangelio, la gran controversia entre el bien y el mal, ¿no? Ahí está lo que necesita cada uno. Ahora vamos a ver lo que necesita, ¿no? Cada uno, en cada etapa, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Me hago claro? Bueno, vamos a ver qué necesita el bebé espiritual, ¿sí? Este que tenía celos, contiendas, disensiones, y hay otras cosas más. Hebreos 5, 11 al 14, que creo que es nuestro texto clave en esta mañana, que nos dice a ver qué es lo que necesita esta persona. ¿Quién me lo quiere leer o quién quiere decir algo de algunas características de estos bebés espirituales? Y nos va a ubicar a ver cuáles son las características de estos bebés espirituales y saber si nosotros somos bebés espirituales. Hay como 5 o 6 características. Vamos. Acerca de la apostasía. Bueno, muy bien. A ver, ¿qué cosas tienen estos bebés espirituales? ¿Cómo uno sabe si una persona es bebé espiritual o ya es discípulo? Bueno, por ahí está más atrás o más adelante. ¿Qué significa ser tardo para oír? ¿Cómo podríamos ser rápidos para oír? ¿Cómo se imagina una persona que es tardo para oír? Bueno, eso por un lado, no tiene disposición a aprender, me la creo todo, no es teachable, no es enseñable, wow, con esas personas, no, ya lo sé todo, no, ¿qué vamos? No, está todo bien, bueno, pero algo más, ¿qué voz debería tener estar escuchando y ser rápido para oír? La de Dios, las impresiones del Espíritu Santo.
¿no? El Espíritu Santo marca algo y ¿qué hay que decir? Buena pregunta. Here I am, send me, ¿no? Aquí estoy, envíame a mí, o sea, no sé si esto me conviene o por qué o para qué, no, bueno, Dios, tú lo pides, bueno, acá estoy, voy, o sea, no ponerse a discutir, eso es ser rápido para mí. Sí. Viste que no sé cuántos de acá son adventistas de cuna, no sé. Viste, bueno. No sé, cuando eran chiquitas, les cantaron la canción esta que dice soldado soy de Jesús. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros tendríamos que cantar civil yo soy de Jesús, porque ¿qué es lo que pasa? Si un militar va a un civil y le da una orden, hace esto, sí le da la gana. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando un soldado recibe una orden de su general, dice señor, sí señor, y va y lo hace, ¿viste? Cuando el comandante agarra le dice, viste, no me gusta lo que hiciste, dame 20. Y enseguida se tira al piso y 20 flexiones de brazo. O sea, ¿qué es lo que pasa? Nosotros muchas veces decimos que somos soldados de Cristo, pero cuando Él nos dice que hagamos algo, qué sé yo, deja de comer eso porque eso no es bueno, o hacer esta cosa, nosotros decimos, espérate, voy a considerarlo, si me da la gana. Y ahí somos civiles de Jesús. Dios nos llama a ser soldados. Bueno, bien, bárbaro. ¿Qué otras características de la misma palabra de Dios se desprenden? ¿Qué era lo que debían ser y no eran todavía? Maestros. Wow. ¿Y qué más? ¿Por qué no podían ser maestros? ¿Eran inexpertos en qué? Inexpertos en la palabra de Dios son los primeros rudimentos. Y ya vamos a ver cuáles son los primeros rudimentos, ¿no? No conocían, ¿no? ¿Y qué era lo que no tenían discernimiento? ¿Entre qué? Yo voy acá como apurando la cuestión, ¿no? Porque el discernimiento del bien y el mal, ¿y cómo se desarrolla el discernimiento del bien y el mal? Por intermedio de... hay una palabra clave. Ahí, en el último versículo. En el 14, si no me equivoco. ¿Pero de qué? De los sentidos. Exactamente, del uso. Wow, ¿no? Una persona que es un bebé espiritual no conoce, ¿no? Tuvo que volver a los primeros rudimentos de la palabra de Dios, no le podía dar, alimentos sólidos. Y si no tenía, los rudimentos de la palabra de Dios, el ABC, ¿cómo iba a poder ser maestro o cómo podía enseñar? Hay muchas veces igual pasa, la gente igual no quiere dar estudios bíblicos porque le tienen miedo, el pastor dice, bueno, tal día vamos a tener una reunión para salir a golpear puertas y dar estudios bíblicos. ¿Cuántos aparecen en esa reunión? Muy pocos, ¿no? ¿Y cuántos van a dar estudios bíblicos? Ojalá que cada uno de los miembros de la iglesia, pero es como que si todavía su vida no está centrada y afirmada y tienen las bases en la palabra de Dios y pasan tiempo con la palabra de Dios en vez de mirando televisión, ¿cómo pueden ir a predicar el evangelio si le hacen una pregunta, pero si ni ellos mismos están seguros, de lo que dice la Biblia, ¿cómo van a poder contestar esa pregunta, ¿no? Entonces, los primeros rudimentos de la palabra de Dios, ¿cuál era? ¿Qué tendría que haber? ¿Qué sería el ABC de la palabra de Dios? En el caminar cristiano, en empezar a gatear cristiano. ¿Cuáles son los rudimentos, las bases? Para empezar a crecer. ¿Qué necesita un bebé para crecer? La leche. ¿Y qué es la leche? ¿Espiritual de qué? De la palabra de Dios, ¿no? Necesita comer, necesita respirar. Ustedes saben cuál es la respiración del alma. Necesita tener una comunión con Dios. Pero si esa persona todavía no está, dedicándole una calidad de tiempo a la oración, donde la oración es más que un medio para hablarle a Dios, es un medio para escuchar a Dios también, ¿no? Donde no está pasando tiempo con la palabra de Dios, pero no simplemente para decir 7 en la escuela sabática, sino para escuchar la voz de Dios, todavía no tiene los rudimentos, ¿sí? No está, arraigada en la palabra de justicia, y no puede tener la justicia de Jesús, no puede tener a Jesús viviendo en ella, no ha internalizado la palabra, la palabra, no ha internalizado a Cristo, la palabra no trabaja y por lo tanto todavía no es transformado, ¿no? Todavía tiene celos, contiendas, disensiones, y dice, me encanta el versículo 14, dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, ¿sí? Son todavía bebés, no han madurado, ¿no? Para los que por el uso
tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué significa esto? El uso, los sentidos, el bien, el mal. Una persona que no es bebé, ¿qué es lo que tiene? Discernimiento. ¿Pero qué significa esto del uso de la palabra de Dios, del bien, del mal, de los sentidos? ¿Cómo lo pueden ver prácticamente? Vos fíjate una cosa que En las decisiones que toman. si andamos un poco más en la metáfora del bebé, resulta que cuando un bebé recién nace no tiene los sentidos ejercitados, porque ¿viste? Primero tienen que aprender, por ejemplo, lo que es la permanencia del objeto. Ellos creen que cuando vos quitas un objeto de su vista, el objeto deja de existir. Para los bebés todo es real, ¿eh? Para los bebés, claro, todo es real. Y entonces, ¿viste qué es lo que pasa? Vos agarrás y no sé, y nosotros alcanzamos a distinguir lo que es la tercera dimensión, pero ellos no, para ellos ven todo como si fuera una pintura, ¿entienden? O sea, todo liso, ¿entendés? O sea, no saben que si hacen así, si no hacen así, ¿viste? No te van a poder tocar, no sé. Vieron que los bebés a veces cuando te ven a hoy quieren agarrar y tocarte, ¿viste? Pero no llegan porque creen que vos estás en la pintura y bueno, te pueden tocar cuando se les da gana, pero no es así. O sea, hay, ¿viste? Y después con la experiencia y con lo que uno les enseña, los sentidos van siendo ejercitados. Muy bien. ¿Viste? Ajá. O sea que lo mismo nosotros, que cuando agarramos y vemos la palabra de Dios, vemos lo que está bien, lo que está mal y todo el asunto, y nuestros sentidos se van adaptando a lo que Dios nos dice. Si uno bien a lo práctico, lo que vos preguntaste con respecto a los rudimentos, no sé, me parece, con respecto a otras iglesias quizás que me parece que se quedan en ese nivel, el rudimento básico es conocer a Cristo y el sacrificio que hizo por nosotros y aceptar eso. Eso es lo más básico. Y muchos nos quedamos ahí, en muchas iglesias, bueno, ya está, aceptar el sacrificio de Cristo, ya sos salvo. Y después cómo viven, que ya es el otro paso, es otra cuestión, cuando empieza el tema de la entrega. Bueno, pero el rudimento básico teórico es ese, pero el rudimento básico práctico es la comunión con Dios. Es la palabra de justicia, pero es la comunión con Dios para tener, discernir. La primera, me levanto a la mañana, discierno. ¿Está bien esto que quiero hacer? Cuando tengo una lista grandota de cosas para hacer, me pongo a hacer eso, le saco tiempo al culto, le saco tiempo a la oración, le saco tiempo al estudio de la palabra. Ahí nomás, la primera tentación para poner, el primer rudimento que hay que poner es la comunión con Dios. ¿Sí? Ejercitarse en discernir el bien y el mal, en si voy a tener esa mañana una comunión profunda, genuina con Dios o no, y después los sentidos. Una vez que ponemos eso como base, los otros sentidos, los 5 sentidos, las avenidas del alma, se van a agudizar. No está bien, la conciencia se tiene que iluminar, pero a través de los sentidos. ¿Qué veo? ¿Cómo ven mis ojos? ¿Qué visión tengo de las cosas? ¿Tengo la visión de Dios o la visión del mundo? ¿Me voy entrenando? ¿Eso lo veo como tentación o no lo veo como tentación? ¿Qué entra por mis ojos? ¿Qué escucho? A ver, ¿qué está diciendo esta persona? Mejor, cierro mis oídos. Como dice, el que no admite cohecho, el que cierra sus ojos para no ver, no me acuerdo exactamente el versículo, para no ver cosa injusta, el que tapa sus oídos. Jehová, ¿quién habitará en tu monte santo? ¿Quién morará en tu monte? ¿Quién habitará en tu santo templo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad, justicia. Bueno, y después en Isaías, si no me equivoco, es el que cierra sus oídos, el que cierra sus ojos, el que no admite cohecho, el que no derrama sangre inocente con sus manos. Entonces, lo que veo, lo que escucho, pero también no solamente, físicamente, poniendo la visión espiritual en lo que veo, poniendo el oído espiritual en lo que escucho, lo que huelo, qué rica esta comida, o qué rico, cuidado con esos pensamientos, huele bien este asado, ¿no? Y ya te gusta. Nuevamente, el bebé espiritual que desea la palabra pura, ¿no? ¿Qué más me falta? Bueno, el gusto, ¿no? Porque por ahí, no hay problema, no hay un discernimiento entre lo bueno y lo malo con lo que uno prueba, ¿no? Que no entre por los sentidos. Y también lo que toco, ¿sí? Pero también en el sentido espiritual. Do not touch it. No se toca, hay cosas que no se tocan, como el árbol del conocimiento del bien y el mal, cuanto más lejos de la tentación estemos, tanto mejor. Entonces,
cuidado con ese pensamiento acariciado del camino del pecado, considerar, bueno, ¿qué pasaría si, o me gustaría, o siempre el pecado viene con una promesa de placer o de satisfacción? Bueno, si hago tal o cual cosa, bien, hay recompensa. No, ni se te ocurra, do not touch it, ¿no? O sea, ni se toca, ni pase ese pensamiento por la cabeza. Eso tiene que ser, eso es el discernimiento entre el bien y el mal ejercitado, constantemente, la práctica. Esa visión de poder ver las cosas como Dios las ve, y bueno, y ahí uno ya deja de ser bebé y pasa a ser discípulo. Pero si me da lo mismo, o sea, en lo que es tentación veo una providencia de Dios, y que Dios me está guiando, y que si sean las cosas, bueno, si sean las cosas debe ser porque Dios está proveyendo. Pero por ahí no es Dios el que está proveyendo, ¿no? Es que ahí está la clave, lo que vos dijiste, cuando vos ya te empezás a preguntar si tal cosa es una tentación o no, porque el que vivía antes otra vida, vivía muchas cosas que ni veía que eran una tentación o que era malo. Bueno, cuando ya empieza a verse ese discernimiento y te lo empezás a plantear, ya estás del otro lado, estás en el proceso, eso... Bueno, y eso es más palabra de Dios, filtrando todo con la palabra de Dios, con los versículos bíblicos, ¿no? Eric, te dejo ahí un ratito. Sí, lo que iba a decir, viste que justamente viendo acá las etapas uno se da cuenta de la clase de compromiso con Dios, y uno siempre se queja de que cuando, por ejemplo, vas a dar un estudio bíblico o algo parecido, la gente no se quiere comprometer, ¿viste? Pero ¿qué es lo que pasa? El compromiso no es algo que se genera de un día para otro, es algo que se construye. Por ejemplo, qué sé yo, ¿qué haría Cana Belén si de repente un día se le sale de entre los arbustos un chico que nunca vio en su vida y le dice, ¿te querés casar conmigo? ¿Qué va a decir? Te estás loco, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Viste? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo con Dios, no podemos agarrar y tirar gente al agua o pretender que de un día para el otro se vayan los estudios bíblicos. Primero hay que agarrar y construyendo todo paso a paso, es decir, construye una amistad con Dios, después un noviazgo con Dios y después ahí sí. Eso es lo que, por eso, de eso se trata el entrenamiento de paz, ¿no? Por eso los atajos producen cortocircuitos. Bien, vamos al discípulo. Me quedan 5 minutos. De paso hay 4 cosas acá para un bebé espiritual que dice la lección. Diles el porqué, muéstrales cómo, ayúdalos a empezar y keep them going, o sea, manténlo, o sea, bueno, o sea, que estimularlos a que sigan continuando, ¿no? O sea, que acompañarlos en todo ese proceso, ¿no? En el discípulo, el versículo de memoria es 1 Juan 2:14, dice, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio, os he escrito a vosotros jóvenes, ¿por qué? Porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros, y porque esa palabra permanece en nosotros, que es sinónimo igual de memorización de la palabra de Dios, por eso permanece, habéis, ¿qué cosa? Vencido al maligno. Ahora hay una victoria sobre la tentación en el discípulo, ¿no? Cada vez hay más y más victorias. Y ser fuertes, o sea, nuevamente, o sea, para ser fuerte, eso requiere disciplina, compromiso, sufrimiento, negación, constancia, energía, fidelidad, sacrificio, entrega, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí ya están los sentidos desarrollados. No es una teoría de la palabra de Dios que podemos aprender todo, como cómo pescar, cómo tirar en anzuelos, los diferentes anzuelos, la carnada más chica, la carnada más grande, pero si nunca pescamos, ¿de qué me sirve? Ahora ya hay un entrenamiento y esa palabra de Dios se hizo carne y ese Dios fue experimentado y hay victorias, y estas pequeñas victorias son las que me están preparando para el tiempo del fin, porque hago de Dios nuevamente y que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Un Dios experimental, ¿no? Llegar a la mente de Cristo, a la estatura de Cristo, experimentar a Dios y reflejarlo, ¿no? Y eso requiere un entrenamiento, y el entrenamiento básicamente, nuevamente, vuelvo a insistir, es espiritual, es pasar tiempo con Dios, es estudiar más la palabra de Dios, es orar más, es tener el diario de oración. Vamos a ir viendo todo lo que hay que ir haciendo en este entrenamiento básico que ven en las 9 lecciones, ¿no? Todo lo que habilite al Espíritu Santo. Ser discípulo es la lluvia temprana, es un cambio de estilo de vida, un cambio de alimentación, un cambio de vestimenta, un cambio en todo sentido, un cambio en mentalidad, ¿no? Y bueno, o sea, y la raíz, o sea, del éxito está en la comunión con Cristo. Ya hay textos más difíciles para aprender, para entender. La palabra de Dios está exigiendo un poco más capaz de mí, como habíamos hablado en Juan 8:31 al 37, ¿no? Exige un poco más, y la palabra de Dios tiene que,
tiene que haber una cabida de la palabra de Dios, específicamente en cosas más y más pequeñas, en más detalles. Vamos a ver que, o sea, está la meditación de la palabra y está la aplicación práctica en esto de ser discípulo. Es el Espíritu Santo, la ayuda temprana que está cayendo. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Bien, vamos a el otro cuadrito. Bueno, el trabajador que tiene que tener la visión de Jesús. Juan 4, 34, 35. Jesús tenía una visión y los discípulos tenían otra. Eso está en Juan 4. Y muchas veces nosotros tenemos una visión y Jesús tiene otra visión de las cosas. O por ahí no vemos las cosas con los ojos o con los anteojos o con las gafas de la fe, ¿no? Juan 4, 34, bueno, estaba la mujer samaritana. A ver, ¿quién quiere contar la historia? La cuento yo. Estaba la mujer samaritana en el pozo. Y bueno, los discípulos vieron un samaritano, una persona despreciable. Y Jesús vio un alma que ya estaba lista para predicarle el Evangelio, ¿no? Y dice Jesús, mirad y ved, ¿no? Nuevamente, la visión de Dios, mirad y ved. Y el objetivo de Dios era, en Juan 4:34, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Bueno, esa es nuestra comida, esos son nuestros objetivos, así estamos entrando en nuestra vida, ¿sí? Cuando vamos a tomar alguna decisión, nos tendríamos que focalizar en ese versículo y usar eso como principio bíblico, ¿no? Apuntar a eso siempre que tomamos, en acabar la obra, en hacer la voluntad de Dios y en acabar su obra. Y bueno, dice, miren, o sea, ya está listo, o sea, todo, está listo para la ciega. Mirad y ved, ¿no? Ya las personas, aunque ustedes, o sea, tengan preconceptos, ya están listas para que crezcan espiritual. Y la gente del mundo igual, o sea, la gente del mundo está muy dispuesta a una dieta vegetariana total, está muy dispuesta a que le digan las cosas de frente, a que le pongan videos, o predicaciones de las fuertes. La gente del mundo, bueno, un caso es Miriam Ferrari, la de Crespo, que ella, bueno, le encanta ver al doctor Báez y así todo, que estaba recibiendo estudios bíblicos, pero no le gustan los sermones suavecitos, le gusta algo, o sea, sólido, fuerte, y eso es lo que le llena a la gente del mundo. Y por ahí, no, cuidado, vayan despacio, que tan despacio que al final nunca le damos la verdad. O sea, nunca los podemos ayudar a que sean libres, ¿no? Tenemos miedo, pero me parece que es más el miedo de no ofender a alguien de la iglesia, adventista, ¿no? Pero bien, ¿sí? Hasta acá vamos bien. ¿Quieren que les dé 15 minutos más y terminamos o dejamos para la próxima? ¿Querés? Como ustedes quieran. Vení. Yo quería irme, pero si quieren seguir no hay problema. Bueno, listo. Por 15 minutos. Disculpen, yo trato de meter muchas cosas. A medida, la barrita de abajo, no creciente, bebé espiritual, la de abajo es la responsabilidad individual, ¿no? Cada vez que nosotros vamos creciendo en Cristo tenemos más responsabilidades delante de Dios. Ustedes ven que va avanzando, ¿no? El no creyente al bebé espiritual que se va haciendo más grande, ¿sí? Y la responsabilidad de la iglesia a medida que pasa el tiempo va decreciendo, de la cruz a la mamadera, a la visión. No sé si me hago claro, ¿no? Bien. Si vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 5 al 8, ahí están las cuatro etapas que tiene que, o sea, pasar un creyente. ¿Ya lo encontraron? Uno 5 al 8, hay palabras claves, que justamente esta era la iglesia que era un ejemplo, que les había dicho. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Y para que el evangelio llegue, o sea, tiene que haber alguien que haga. Hay una campaña evangelística, ¿y qué tiene que hacer el no creyente? Tiene que asistir a esa campaña evangelística y escuchar. Escuchar. El primer paso es escuchar. El bebé espiritual recibe, el no creyente escucha nomás. En el versículo 6 está la otra palabra clave, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Qué cosa? ¿Haciendo qué cosa con la palabra? Recibiendo la palabra. ¿Sí? Y el versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo. Ahí está, o sea, la parte de practicar o de vivir la palabra. Y después acá está el ejemplo, ¿no?
bueno, habían sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Era una iglesia ejemplo esta. Y de tal forma era ejemplo, que ¿qué dice el versículo 8? Y ya divulgaban la palabra. Ya divulgaban la palabra y Pablo, ¿qué era lo que tenía? No tenía necesidad de qué. De hablar nada, ¿no? O sea, compartían la palabra, ¿no? Y vamos a Hechos 14, entonces ahí tenemos escuchar, recibir, practicar o vivir, compartir, y vamos a Hechos 14 y vamos a ver los otros pasos del 21 al 23 nuevamente. Y con esto ya vamos cerrando. Hechos 14, ¿cuánto? 21 al 23. Y después de qué? De anunciar el Evangelio o de evangelizar aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. ¿A dónde volvieron? A Listra, a Iconio y a Antioquía. Es decir, que si la palabra volvieron, ¿qué significa? ¿Eh? Ya habían estado antes, ¿no? ¿Y qué habían hecho? Confirmando los ánimos de los discípulos. Afirmando, ¿no? Porque muchas veces habían ideas raras o lo que se había predicado en el evangelismo no había sido sedimentado. Había que volver a repetir lo mismo, los rudimentos, ¿sí? de la palabra de Cristo, ¿no? Exhortándonos, ¿sí? A que permaneciesen en la fe, a que sean fieles, ¿sí? Y ahora esa es la exhortación que ayuda a la otra persona a crecer espiritualmente. Eso es exhortar, a que la otra persona crezca espiritualmente, ayudarla a crecer espiritualmente. Y ahora en medio de las pruebas diciendo la realidad, ¿no? Que un bebé capaz que no podía recibir esa realidad, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Un bebé, o sea, no le podés dar que haga pesas porque se va a desanimar, es muy grande, pero el discípulo ya tiene que saber que hay un costo, ¿no? Creo que ahí está la clave de la permanencia de los nuevos miembros al año de haber sido bautizados. Esto que dice que volvieron y ahí luego, bueno, confirmaron, vieron si estaban bien las ideas y los apoyaron y los animaron. Bueno, hacer eso es lo que permanece la gente, si no, solo darle el estudio bíblico y no te vi más, y así, por eso después apostar tan fácilmente, ¿no? Tal cual. Corto tiempo. Y después, bueno, constituyeron a algunos ancianos o trabajadores, y bueno, ahí está el equipar o preparar, ¿no? Afirmar, exhortar, preparar o equipar, ¿sí? Bueno, supongamos ya, ¿qué pasaría si ustedes hacen un examen, ¿sí? Y tienen solamente el 25% de aprobado? Bueno, eso es lo que pasa un poco hoy en día, ¿no? 25% es lo que se hace, evangelizar, que está re bien la evangelización, pero está faltando el otro 75%, ¿no? Que es discipulado, o sea, el entrenamiento. El entrenamiento en experimentar a Dios como un Dios práctico, el entrenamiento en... Yo me imagino que la escuela de Pablo era como decían, bueno, si estos actúan así, ustedes cierren la boca. Humíllense a Dios. Si tienen una tentación, traigan un versículo bíblico hasta que, o sea, la palabra de Dios tenga poder en vosotros y hagan esto. Y después Pablo dando el ejemplo, yo fui tentado en tal cosa. Y esto fue lo que hizo. Y Dios actuó así de mi forma, ¿no? Y en toda la predicación de Pablo, Dios hacía milagros extraordinarios. Y este fue el milagro que Dios hizo. Entonces, bueno, es decir, o sea, para vencer la tentación, esto, lo otro, esto. Es una escuela práctica de cómo orar, cómo estudiar la palabra de Dios, cómo buscar la voluntad de Dios, cómo vencer la tentación, cómo manejar el tiempo para que, o sea, ese tiempo podamos dedicarle el tiempo que necesitamos a las cosas de Dios, ¿no? Para ser discípulos, ¿no? Y nuevamente, o sea, hoy en día por ahí se manda a que den, o sea, estudios bíblicos a personas que por ahí todavía no son maestros o no tienen experiencia en conocimiento de la palabra de Dios y por eso no van a dar estudios bíblicos. O por ahí no está la palabra pura, el ABC, o no hay una comunión con Dios, y entonces se enseñan las 28 doctrinas, todavía hay celos, contiendas, no hay una transformación y queremos que esas personas vayan a dar estudio bíblico o adoctrinen a otras personas, pero o sea, el Evangelio nuevamente es experimentar a Dios, pero si esas personas no experimentaron a Dios, está bien, pueden hacer el trabajo, pueden usar sus dones si los quieren usar, pero no va a ser el mismo el impacto que van a tener en esas vidas que si realmente, o sea, estarían siendo cristianos, imitadores de Cristo, porque el Espíritu Santo vive en ellos, ¿no? Es mucho lo que quisiera decir, de tratar de decirlo muy cortito. Creo que estamos experimentando lo que el Espíritu de Profecía dijo, estamos en la apostasía omega. Estamos preparando para evangelizar nada más
preparando, que es la última parte, para evangelizar nada más, que quizás sea enseñanzas de las doctrinas, hay mucho de eso, porque eso se cree que es el evangelio, eso es todo. ¿Para qué hay que vencer? ¿Por qué hay que vencer? Cristo hace todo allá por mí. Él no hay nada que yo pueda hacer para mi propia salvación. Lo leemos en los folletos a veces de escuela sabática. O sea, se trata de buscar un equilibrio, pero a veces uno ve como que todo un movimiento protestante que se infiltra en nuestra ideología. Entonces, ¿por qué hay que vencer? No, yo tengo fe, Dios me ama, yo lo amo, yo confío en Él, listo, eso es todo. Yo a los alumnos cuando hablo con ellos, eso es todo, no hay más nada. Entonces, ¿para qué vamos a pasar por todo ese proceso? No hace falta. No lo quieren. Bueno, pero no hay idea, no hay ni conciencia, porque hay todo como un movimiento, no sé si movimiento, pero hay todo un mensaje que adormecido. Sí, que se ha infiltrado en nuestra iglesia, que no sé si era el mensaje de hace 50, 100 años, no lo era, pero que hoy en día se lo ve. Es un cristianismo light. Conozco con conocer intelectual, Elena dice una mera aceptación intelectual. Entonces, la segunda etapa y la tercera, mucho no nos interesa porque ni somos conscientes de que existe. ¿Cómo vamos a preparar para eso? Que no se lo propone el entrenamiento. Entonces, evangelizamos y preparamos para seguir evangelizando. Y eso solito, y ahí nos quedamos, es lo que yo percibo en muchos ámbitos, no toda la gente, por supuesto. Re bien, es bueno punto. Y por ahí uno lamentablemente ve un sermón evangélico y tiene más contenido y más practicidad a veces sí, que uno adventista, por ejemplo Cash Luna, que yo digo, está bien, tiene sus cosas, pero digo, wow, hay sermones de dominio propio, por ejemplo, o de noviazgo. Y está el otro Dante Hebel, igual que habla del noviazgo, y wow, o sea, me está dando más contenido que lo que me están dando adentro. Y si vos decís dominio propio, reforma pro salud, salvación por obra, no hermana, no se confunda, no seamos fanáticos, hermano. Bueno, gracias por a Dios. Es por fe nomás. Gracias a Dios que este pastor habló del fanatismo. Dice, si sos vegetariano, vegano, ya sos fanático. Y cuidado que ahora. Gracias a Dios, o sea, está. Pero enseguida dijo él que él lo es. Sí, está bien, está bien. Por eso a veces se empieza a mezclar porque hay mezcla, no estamos captando bien esto, entonces ¿cómo vamos a ponerlo en práctica si no lo estamos entendiendo? Si no lo estamos viviendo. Yo que doy materias prácticas, educación para la familia, teología de la salud, bien práctico, me encuentro con esa problemática. O sea, pero profesora, está bien, lo que se pueda, y si no, no me complique la vida. Entonces, ¿cómo va a querer avanzar si ni siquiera entiende que hay que avanzar? No, es por fe, profesora, por favor, y hay que disfrutar de la vida cristiana. Y usted habla de abnegación y entrega y parece que como que la vida cristiana fuera muy terrible. Ahí está el discipulado, ¿no? Abnegación. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, esa exhortación, ¿no? Sí. Que un bebé no la puede aceptar y dice, no, es mucho, yo no puedo levantar pesas. Sí. Che, hay una cosita que yo estoy notando. Los dos grandes mandamientos, en la cosa que estoy notando, los dos grandes mandamientos que Dios dijo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y después está dos, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ¿qué es lo que pasa? Esto uno se está preparando, pero para servir al prójimo. O sea, vos fíjate, ¿qué es lo que dice ¿qué dice el 1 Juan capítulo 3? El que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y después dice, si alguno ve a su hermano tener necesidad y tiene bien este mundo y cierra contra él el corazón, ¿cómo está el amor de Dios en él? O sea, ¿qué es lo que pasa? Si yo no me preparo a servir, no amo a mi prójimo y por consecuencia yo no amo a Dios. ¿Entendés? O sea, el amor a Dios te va a motivar para vivir las otras dos etapas. ¿Viste? Y ahí ya tenemos cumplido los dos mandamientos con estas cuestiones. Exactamente. Bueno, ahí quiero hacer hincapié en eso de vivir, ¿no? ¿Cómo podemos ir a dar un estudio bíblico si tengo problemas matrimoniales, o si tengo problemas con mis hijos, o problemas financieros? ¿De qué Dios le voy a poder hablar a la otra persona que hace milagros y que es poderoso si yo no lo estoy experimentando en mi vida? Pero supongamos que ahora la persona empieza a experimentar a Dios y a ser un Dios real, y que ese Dios le ayuda a reconstruir la familia, le ayuda a educar a los hijos y a conducirlos, le ayuda a manejar las finanzas, y ahora sí cambia la cosa cuando uno va a dar un estudio bíblico y tiene herramientas que ya mismo comprobó en su vida y que está, experimentando en forma diaria, a predicar el evangelio y ayudar a la otra persona. No sé si me entienden, ¿no? Y hoy en día es como que empujamos a los miembros,
vayan a dar estudios bíblicos. En el mejor de los casos, si se está haciendo eso, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo pueden contar algo que no han vivido? ¿Cómo pueden testificar de algo que no han tenido la experiencia con Dios? O sea, de que no han oído ni han visto, no han experimentado. Lo que hicieron los rusos en la batalla de Stalingrado, ¿viste? ¿Qué es lo que hicieron? A un soldado le daban un rifle y al otro balas nomás. ¿Y qué es lo que pasaba? Este pobre soldado que no tenía balas, bueno, avanzar nomás contra el enemigo sin un rifle. Cuando veas a uno de tus compañeros muertos, manotea el rifle, le pones la bala y ya está. Es lo mismo que hacemos nosotros. Mandamos a alguien a luchar en una batalla donde hay enemigos esperándolo con escopetas, ametralladoras y todo, sin un rifle. Una de las cosas que vamos a aprender es a testificar en 2 o 3 minutos. Nos vamos a contar el testimonio uno a otro para cuando vayamos a un colectivo, hay una persona que nos adventista y sepamos lo que tenemos que hacer. Y busquemos esa situación, porque la testificación no va a ocurrir si no la buscamos. Entonces ya tener en mente, o sea, de acá el entrenamiento, cosa que vamos afuera y sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos dónde estamos y dónde vamos a llegar, ¿no? Y vamos a ver si podemos compartir diferentes testificaciones, pero esa es una parte del entrenamiento práctico, ¿no? Bien, la cosecha está lista, ¿qué es lo que faltan? ¿Qué? Faltan obreros preparados. Rogad, dijo al Señor. ¿Cuántos de nosotros estamos orando por obreros? Casi siempre oramos por otras cosas, pero me apuesto que la mayoría de nosotros no estamos orando para que hayan más obreros, para que haya más trabajadores habilitados por el Espíritu Santo para trabajar, ¿no? Bueno, esto es lo que les dije, el librito. Y justamente, o sea, acá hay una tabla que después la pueden ver, está ahí, no la puse como para ahorrar, pero después, o sea, que cada obrero, o sea, si un obrero sale acá después de un año y ese obrero prepara a 2 obreros, no, o sea, si ese obrero, o sea, sale acá al otro año, cada uno de ustedes prepara a otro obrero, ¿sí? Esos ya son, o sea, 2 personas que hay en 2 años, ¿no? Ahí tengo la tablita. O sea, al otro, con que uno haga uno por año, el otro va a ser otro y el otro y así. Y a los 3 años tendríamos 8 obreros preparados. Y eso es como que hace más que cualquier campaña evangelística. También las campañas evangelísticas, pero no preparan obreros y por ahí hay mucha plata metida. Entonces, si cada uno de nosotros después de este curso se duplica y dice, mira Osvaldo, mira Juancito, voy a compartir con vos este estudio de FAST o vamos a tener un grupo pequeño. Pues yo le estoy apuntando a dónde quiero llegar con FAST, ¿no? A que ustedes preparen y capaciten a otra persona de lo que aprendieron y ustedes mismos se van a capacitar, o sea, al dar estos estudios bíblicos prácticos en cuanto a la comunión con Dios, ¿no? Que uno busca eso. En 10 años, ¿sí? Serían 1024 obreros. Ustedes imagínense una iglesia que en 10 años, o sea, una iglesia que entre en 3.000 o 5.000, no sé qué haríamos, Pastor Roy, ¿no? Y ahora una iglesia, o sea, que en 10 años tenga 1024 obreros preparados, pero empezó uno, pero excelencia, o sea, hábitos de excelencia, estamos apuntando bien preparados, ¿no? A ver, acá no veo los numeritos. A los 20 años llegaríamos a 1.048.576 obreros y a los... no habría dónde ponerlos acá en la villa, a propósito, ¿no? Y a los 30 años, 1.000.073.000, etcétera, etcétera, ¿no? Esto está en mi página web, este cuadrito, ¿no? Ahí dice que a los 33 años se llegaría la población mundial actual. Exactamente, simplemente que cada uno de nosotros haga su trabajo y prepare uno, pero si cada uno de nosotros, o sea, preparamos a 12, ¡wow! ¡Qué diferencia! Ejemplo de esto es la iglesia de Melbourne. Melbourne es donde está la universidad y es una de las iglesias, o sea, más prestigiosas de Australia. Es como decir, en Estados Unidos, ¿cómo se llama esta iglesia? De esta universidad, que es re famosa. Harvard. Y ahí empezó todo Johnny Wong, ¿sí? Con un grupo pequeño. Y la esposa de Johnny Wong se lo encontró a Dan Lees y dice, ¿ustedes no tienen algún cursito de discipulado? O escuché hablar que ustedes tenían. Agarró ese curso y empezó con FAST. Y después evangelismo, campañas de salud, campamentos, hay muchas cosas que están en la página web. Los grupos de cuidado, que vamos a llegar a hacer un grupo de cuidado, o sea, a fin de esto, la idea es hacer grupo de cuidados con un fin, evangelismo, ¿no? Con la parte social incorporada. Con la parte social, eso para no adventistas. Sí. Y después, o sea, está el videito en la página web, que hay que traducirlo, vamos a ver si lo hacemos eso tarde o temprano, donde Mark Finney promociona la iglesia de Gateway,
por el 90% de retención de miembros, o sea, al año del bautizado. al año de bautizados, que no se van los miembros, y bueno, obviamente que aconseja el programa, está re contento, y bueno, el punto es que en 10 años ya formaron 3 iglesias, y no sé, empezaron con 7 o 8 miembros, ahora tienen como 300, 400 miembros. Por O sea, iglesia. Sí. O sea, 200 y por iglesia ya forman una nueva. Y así. Una nueva iglesia cada 3 años. ¿Cómo te gustaría eso, pastor, que pase en tu iglesia? Y él está contratado, Johnny Wong, Sí, eso, está yendo por todo está yendo por Estados Unidos y por Asia a entrenar a otros pastores, porque dicen, mirá, acá en Estados Unidos no tenemos cosas grandes que estén pasando. Le va pasando la clave, ¿cómo hace O sea, entrenarnos, decimos cuál es el secreto, y él, bueno, tiene igual los videitos ahí, hacen un entrenamiento de Astra ahora en 10 días, en septiembre, me invitó igual, bueno, muchas cosas, ¿no? Yo casualmente cuando fui a ver a Dan en Estados Unidos me encontré con Dan y me encontré con Johnny Wong, que no lo conocía, y fue todo coordinado por Dios, o sea, porque él igual me ayudó mucho para muchas cosas, me dio muchas claves, tuvimos unas conversaciones con él y con su señora, y cosas muy prácticas, ¿no? Y bueno, y la iglesia de North Aurora, que es la iglesia que tiene Dan Biss, el pastor, que es el fundador de FAST, va a ser un ejemplo en Estados Unidos de lo que toda iglesia debería hacer en todo el mundo, ¿no? Lo mismo que está pasando en Australia, va a empezar a hacer en Estados Unidos. Y ojalá que acá igual, esa iglesia modelo acá en Argentina y en diferentes partes del mundo, puedan ocurrir, ¿no? Donde está muy ligado el evangelismo con entrenamiento y tienen todo el programa, que Johnny Wong igual va todos los años a entrenarlos a ellos, él le da la parte de crecimiento de iglesias. Él hace crecimiento de iglesias y Dan hace discipulado o entrenamiento, ¿sí? Bueno, en la última página, y ya para cerrar con esto, en la hojita que les di, eso para incentivarlos a que sigan memorizando, ¿sí? En la parte de atrás yo hablo del tesoro, en la hoja A4 que les di. Bueno, el compromiso, y esa es la experiencia que a mí me encantaría que ustedes lleguen, ¿sí? Hoy en día yo no me imagino, es un incentivo para que memoricen la palabra de Dios, y hoy en día yo no me imagino una experiencia con Dios o un cristianismo sin la memorización de la Biblia, por todo lo que te da la Biblia, por todo lo que te da Dios después que, o sea, empezás a memorizar la Biblia, ¿no? Por esas experiencias que empezás a tener y empezás a hacer de Dios un Dios más y más real, ¿no? Que te habla durante el día y empezás a experimentar a Dios, ¿no? Y más versículos se hacen personalizados. Así que bueno, ánimo, y como creen, si ustedes creen que eso ocurre y que eso es verdad, Jesús dijo, y como creíste, te sea hecho, ¿no? Yo lo creo, lo vivo y quiero que cada vez, o sea, pasen más y más en mi vida. Así que bueno, suficiente por hoy. Espero que hayan aprendido un poquito más. Hacemos una oración y terminamos con el tema de hoy. ¿Quién quiere orar? Bondadoso Padre que estás en los cielos, te damos gracias por habernos regalado la oportunidad de compartir juntos estos momentos y más que momentos, el escuchar tu palabra, Señor. Amén. Estamos comenzando una semana y queremos entregarte nuestra vida, nuestra decisión, nuestra voluntad, nuestra mente para que tú te manifiestes en cada momento de esta semana. Guíanos a cada uno de nosotros. Oramos, Padre, sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Feliz semana para todos. Son todos